Salmo 119, en su verso 165, es el punto clave de hoy. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Gloria sea al Señor. Estamos en un tiempo difícil. Estamos viviendo en un tiempo en que la sociedad está en decadencia, donde la sociedad se ha pervertido grandemente, gloria sea al Señor. Pero la iglesia, los creyentes en el Señor, debemos de caminar de una manera diferente a como camina el mundo. Porque mucha gente en este mundo camina sin temor de Dios. Pero nosotros creemos en el Señor, cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si ustedes recuerdan, hablábamos hace algunos días sobre que el campo en el cual trabaja Satanás es en la mente. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar y ser íntegros, gloria sea al Señor. La palabra íntegro significa ser de una sola pieza. No vamos a ser o vamos a aparentar ser buenos cuando los demás nos ven o cuando va a quedar evidencia de lo que hicimos. Íntegro es aquel que aunque nadie lo vea, hace las cosas correctamente porque sabe que Dios lo ve. Gloria sea al Señor. Amén. Dice esta escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. ¿Cuánta? Mucha. ¿Cuánta? La suficiente. ¿Cuánta? La necesaria. Gloria sea al Señor. Hoy en día el mundo nos ofrece muchas incertidumbres, muchos inciertos. También nos ofrece muchas cosas agradables, pero muchas cosas inciertas. Gloria sea al Señor. Amén. Pero la palabra de Dios dice que mucha paz tienen los que aman, ¿qué? Tu ley. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y no hay para ellos tropiezo. Ahora, esto no significa que un cristiano no pueda tener dificultades. No, lo que está dando a entender, no hay nada que lo destruya, no hay nada que lo detenga en su caminar en Dios. Aleluya. Amén. Entonces, no solamente es leer la palabra de Dios, sino es amar la palabra de Dios. No solamente es vivir con una persona por un papel, por un compromiso, por una palabra. Amar a esa persona es muy diferente, porque el que ama sale sobrando el papel, sale sobrando quien lo vea, lo ama porque lo ama de corazón. Gloria sea a Dios. Amén. Y entonces aquí nos dice, mucha paz tienen los que aman. Y cuando algo se ama, se cuida. Cuando algo se ama, se procura. ¿Sí o no? El que ama cuida esa relación. El que ama procura estar con aquella persona, con esa relación. Aleluya. Fomenta, colabora, se dispone. Gloria sea a Dios. Por eso mucha gente, usted podrá oír, es que se acabó el amor. ¿Por qué se acabó el amor? Ya no hay búsqueda, ya no hay disposición, ya no hay nada. Gloria sea al Señor. ¿Pero por qué no hay nada? Porque nunca lo hubo. Porque el amor nunca deja de ser. El amor que es verdadero nunca deja de ser. Gloria sea al Señor. Aleluya. Tu salvación he esperado, oh Jehová.
y tus mandamientos he puesto por obra. Gloria sea al Señor. Una fe que es activa, una fe que obra en la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Gloria sea al Señor. Dios es nuestro creador y Él puede cambiar a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, nuestra manera de pensar. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de la enseñanza. Gloria sea al Señor. Ahora, no es lo que yo quiero oír, es lo que Dios quiere que yo escuche. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, verso 3. 2 de Timoteo 4, verso 3. Aleluya. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Gloria sea al Señor. No sufrirán la sana doctrina. Significa, no les será predicada la verdad. Vendrá tiempo cuando no les será predicada en su totalidad la verdad. ¿Cuándo va a venir ese tiempo? ¿Cuándo sucedió ese tiempo? ¿O cuándo va a suceder? ¿O está sucediendo? Nosotros sabemos que esto ya está sucediendo. Mire el orden que pone. No sufrirán la sana doctrina. No todo lo que se está hablando será sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La gente necesita escuchar algo, la gente necesita tener una motivación, porque la gente, Dios le puso en cada uno de nosotros el deseo de buscar de Dios. Y la gente comienza a buscar lo que quiere oír. Gloria sea al Señor. Y dice, entonces esto lo aprovechan, dice, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, encuentran predicadores, encuentran iglesias, encuentran denominaciones, encuentran religiones de acuerdo a lo que ellos quieren, de acuerdo a lo que ellos desean ser, y encuentran quien se los fortalezca. Pero no quiere decir que se está diciendo la verdad. Gloria sea al Señor. Porque el hombre natural, el hombre sin Dios, no quiere la revelación de Dios, porque la revelación de Dios lo compromete, lo confronta y lo sana. Y el hombre no quiere ser confrontado, porque el hombre quiere seguir en sus truanerías, quiere seguir en sus trampas, quiere seguir en sus mentiras, quiere seguir en sus abusos. Entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, no quiere la revelación de Dios porque no quiere compromiso. Lo que él quiere escuchar es algo simplemente que le quite ese deseo de buscar a Dios. Y entonces mucha gente busca religiones, mucha gente busca predicadores que simplemente les endulcen el oído, que simplemente los hagan sentir bien, los hagan sentir importantes. Pero ya hemos dicho que una cosa es estar muy informado de la palabra de Dios y otra cosa es ser transformados por la palabra de Dios. Y los que aman la palabra y aman la verdad, la palabra los tiene que transformar. Gloria sea al Señor. Cuando dice que tienen comezón de oír, significa
que tienen curiosidad, tienen mucha curiosidad de encontrar, de fomentar, de crear la corriente que quieren escuchar. Gloria sea al Señor. Sí, gloria sea. Entonces van a encontrar grupos que hablan como ellos, piensan como ellos. Y dice la Escritura, y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Fantasías. Fantasías. Gloria sea al Señor. Esa es una fábula. Cuando un hombre dice que no cree en Dios y rechaza la verdad de Dios, muchos dicen que son ateos, muchos no dicen que son ateos, pero dicen que no creen en Dios, rechazan a Dios. No quiere decir que esas personas no creen en nada, sino que creen en cualquier cosa menos en Dios. En cualquier cosa. Creen en el Big Bang, creen en que ellos son parte de la naturaleza, etcétera, etcétera, pero no creen en un Dios supremo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Ahora, tenemos que tener cuidado porque es posible que mucha gente que se arrime a las iglesias pueda caer en fábulas, en fantasías, en cosas en contra de la palabra de Dios. Usted puede encontrar ahorita iglesias y doctrinas donde le enseñan muchas cosas que usted tiene que hacer para ganarse su salvación, y eso es una mentira. Nadie puede ganarse su salvación haciendo nada. Gloria sea al Señor. No porque ayudo al necesitado, no porque ayudo al que está desvalido, ya me gané el cielo. No, esa es una farsa. Gloria sea al Señor. Amén. Pensar que Dios no me ama porque soy malo y Dios nomás ama a los buenos, eso tampoco no es verdad. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó ¿a quién? Al mundo. ¿Y en el mundo quién estaba? Todos. Pero quiero que vea que ese amor que Dios dio ahí es total y completo. Se entregó, proveyó. Se entregó como el sacrificio vivo y proveyó la salvación. Entonces, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, la cuidamos, la fomentamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Todo lo que el Señor hace en su palabra y en el mover del Espíritu Santo en las iglesias tiene como finalidad modificar la conducta de los oyentes. Cuando algo está sucediendo espectacular, grande, pero no cambia la manera de ser de las personas, no es de Dios, porque Dios transforma. Aleluya. Mire lo que dice Marcos 11 en el verso 13. Gloria sea a Dios. Y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. O sea que no halló fruto. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor se acercó a una higuera buscando fruto y no lo encontró. Ahora, la Biblia especifica, no era tiempo de higos. Es ilógico entonces que el Señor haya buscado higos en una planta que no era su tiempo para dar fruto. Pero aquí tenemos que destacar una enseñanza que el Señor nos da. Gloria sea al Señor. Él llama a existencia lo que no existe.
Él habla porque su palabra es creativa. Gloria sea al Señor. Y Él hace cosas en las cuales la lógica natural no encaja. No encaja. Si usted ve esta escritura con los ojos de una persona cualquiera o un científico, va a decir, es de locos hablarle a un árbol. Es de locos, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que el Señor no nomás le habló a un árbol. El Señor le habló a una peña. El Señor le habló al mar, a una tempestad. Y se sometió. Gloria sea a Dios. Porque la fe va más allá de la lógica. La lógica te dice, ya no es posible nada, ya todo se acabó, ya se acabó. Pero la fe va más allá de la lógica. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. El Señor le habla a un árbol. Usando la fe espiritual. Gloria sea al Señor. Y nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 4, verso 13. Gloria a Dios. Hay personas que les ha ido muy duro en la vida. Hay personas que han tenido muchísimos fracasos en sus vidas, que piensan que ya toda su vida es puro constante fracaso y derrota y quebrantamiento. Salen de una y entran a otra, salen de esa y entran a otra. Entonces piensan que están dejados de la mano de Dios y que todo esto es fracaso. Pero mire lo que dice 2 Corintios en el capítulo 4, en su verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál el mismo espíritu de fe? ¿Cuál? ¿De quién? De Dios. De Jesús. El mismo espíritu de fe. Esto es tremendo. El Señor nos dio el mismo espíritu de fe de Él. Imagínense el poder que esto encierra. Conforme, y aquí esta escritura, hermano, está tremenda, dice. No es que en esa fe yo voy a pedir lo que a mí se me antoje. No, aquí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo espíritu del Señor, ¿conforme a qué? O sea, esa fe se tiene que ajustar a lo que ya está escrito. A lo que ya está escrito. Gloria sea al Señor. Creí, por lo cual hablé. ¿A qué creí? A lo que está escrito. No lo veo. Pareciera imposible. Pero lo creo por cual lo hablo. Hay gente que te va a decir, ¿cuándo has visto a Dios? No vengas con esas cosas. ¿Quién te asegura que vas a ser salvo? Creí, por lo cual lo declaro, por lo cual lo hablo. Creí, por lo cual lo digo. Porque tengo el mismo espíritu de fe que el Señor, que Él me ha dado en su misericordia. Y estoy creyendo lo que Él escribió allí. Esto es tremendo, esta palabra, hermano. Gloria sea. Yo siempre había dicho, la oración del hombre tiene una limitante. Y esa es la voluntad de Dios. Pero nunca había encontrado la escritura que lo dice tan tajantemente. O sea, había pasado por ahí, pero no se me había alumbrado. Pero yo decía, así es. Y aquí dice claramente, conforme a lo que está escrito. No es lo que tú y yo queremos, no. Es conforme a lo que está escrito. La fe nos hace hablar lo que Dios quiere. La fe nos hace creer lo que Dios ha dicho ya. Gloria sea al Señor. Y esa fe
tiene que ejercer cambios en nuestra persona y cambios en nuestro alrededor. Gloria sea al Señor. Amén. Si nosotros seguimos hablando igual de irónicos, de ofensivos, de derrota, no vamos a provocar un cambio. Porque no estamos hablando lo que el Señor escribió. Estamos hablando lo que el diablo nos está diciendo. Primeramente, la fe. La fe cambia nuestra manera de hablar. Cambia nuestra manera de pensar. Aquí tenemos que hacer un análisis cada uno de nosotros. Estamos en la fe. ¿Qué tanto ha cambiado nuestra manera de hablar? ¿Y qué tanto ha cambiado nuestra manera de pensar? Porque muchos seguimos hablando las mismas barbaridades que antes. Y pensando las mismas barbaridades de antes. Y decimos creer en el Señor. Aleluya. Ese es conocimiento de la palabra de Dios. Pero el que es transformado cambia su manera de hablar y cambia su manera de pensar. Gloria sea al Señor. Si no cambiamos nuestra manera de hablar y no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca va a cambiar nuestra manera de vivir. Nunca. Si siempre estás pensando en derrota, derrota tendrás. Gloria sea al Señor. Y no estoy hablando de una confesión positiva, estoy hablando de que la palabra de Dios nos transforma y la palabra de Dios nos cambia. Gloria sea al Señor. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Gloria sea al Señor. Aquí vemos algo que el salmista habla. Amar la palabra. Amar la palabra. No solamente leer la palabra, amarla. Y amarla es desearla. Desearla. Desear esa revelación, desear esa comunión, desear ese tiempo, buscarlo profundamente en nuestro corazón. Aquí la Escritura dice a los que aman. A los que aman. Y tenemos que entender esta profundidad de la palabra. Los que aman, gloria sea al Señor. Y dice que mucha paz tendremos. ¿Por qué tendremos paz? En primer lugar, tenemos paz con Dios por la remisión de nuestros pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz. Gloria sea al Señor. Amén. A causa de ello, nosotros podemos tener una buena conciencia y vamos a poder someter todos los pensamientos y todos los deseos que no se ajustan a la palabra de Dios. Porque muchos piensan que el cristiano no tiene malos pensamientos. Sí los tiene. Porque muchos piensan que el cristiano no debe de tener malos deseos. Sí los tiene. Pero los somete a la palabra de Dios. No les da cavidad, no les da que crezcan, no les da que caminen, no los deja que lo gobiernen. Los para inmediatamente con la palabra de Dios. Amén. Pero el cristiano también tiene malos pensamientos y tiene malos deseos. Pero no los deja caminar. Los para inmediatamente con la palabra de Dios. No comienza a meditar en ellos, no comienza a planear en ellos, no empieza a vivir en su imaginación, no empieza a tener fantasías en su mente. No, lo para inmediatamente porque tiene algo que lo rige, la palabra de Dios. Y como ama la palabra de Dios, entonces la pone por delante. Los que aman la ley tendrán paz. Gloria sea al Señor. Esta escritura que estamos leyendo de Salmos está en el Antiguo Testamento. Este versículo lo que está diciendo a los israelitas que ¿quién podrá cumplir la ley? Nadie. Pero sí puede haber quien ame esa ley y se esfuerce cada día
por cumplir esa ley. Gloria sea al Señor. Ahora nosotros, por gracia y misericordia de Dios, somos salvos por gracia. Él cumplió la ley por nosotros. Proverbios 4, verso 5. Dice la palabra del Señor: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría para ordenar tu vida. No la de los demás, la tuya primero. Adquiere sabiduría para administrar tu matrimonio. Adquiere sabiduría para ministrar y administrar a tu familia. ¿De dónde viene esa sabiduría? De Dios, gloria sea al Señor. Y luego dice en el verso 6 de la misma escritura: no la dejes y ella te guardará. O sea, no nomás es leer la escritura, es amarla, es hacerla, es vivirla. Y entonces dice, ella te guardará. Ámala y te conservará, dice. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. La protección no está en una iglesia, no está en un pastor. Está en Dios. Está en su palabra. Gloria sea al Señor. Leer la Biblia no significa amar la palabra de Dios. Porque ¿qué caso tiene aquel que lee la Biblia y luego practica o hace lo que esta misma Biblia condena? No es congruente. Entonces amar es otra cosa. Aleluya, gloria sea al Señor. Una persona que lee la Biblia pero violenta esa palabra, haciendo lo que esa Biblia prohíbe, esa persona no ama la palabra. Y por lo tanto, no será guardado, no será protegido, no será resguardado. Porque aquí dice claramente, ámala y te conservará, ámala y te guardará. Gloria sea al Señor. Amar la palabra significa vivir en armonía con ella. Vivir en armonía con ella. Hacer lo que la Escritura dice. Déjenme ver una escritura que está en Salmo 119. Gloria a Dios. A ver si es. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, si pasamos el día y nos acordamos, si se nos olvida orar por los alimentos, imagínense que nos vayamos a acordar de meditar todo el día en la palabra del Señor. Mire la capacidad de amor que tiene aquí cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sabes qué está diciendo? La amo tanto que la evidencia de ella es que todo el día medito en ella. ¿Qué le dice la persona, el enamorado? Cuento los minutos para estar contigo. Todo el día pienso en ti. Estoy trabajando y pienso en ti. ¿Sí, verdad? ¿Eso cómo se llama? Amor. Aunque muchos también es engaño para que caiga la víctima. Eso lo hace en el mundo. Pero el amor verdadero anhela estar junto, convivir. Amén. Entonces,
Quiero que valoremos esta escritura donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Esto es algo que tiene que ser en nosotros. La amo tanto que lejos de estar meditando en las desgracias, en los sinsabores de la vida y en las preocupaciones de la vida, medito todo el día en su palabra. No la leo por temor, no la leo por nada, la leo porque la amo, gloria sea al Señor. Si amo su palabra, amo a Dios. Si amo a Dios y no amo su palabra, no amo a Dios. Porque cuando amo a Dios y no a su palabra, entonces nomás amo a Dios por lo que yo creo que Él me puede dar. Pero cuando amo su palabra, es síntoma de que amo a Dios. Porque en su palabra está la voluntad de Dios. Ahí mismo, vayamos al 101, al verso 101 del mismo 119. Y dice, de todo mal camino contuve mis pies. De toda tentación y de toda provocación de caer en pecado, contuve mis actos, contuve mis acciones, contuve mis pies. ¿Para qué dice? Para guardar tu palabra. Entonces, cuando no contenemos el pecado, ¿qué hacemos? Desechamos la palabra. Les doy una más. 105 del mismo capítulo. Una muy conocida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pareciera que dijera una misma cosa, pero no está diciendo la misma cosa. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la palabra muestra el camino. Dice por dónde. Pero lumbrera significa una lámpara encendida. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener una lámpara, estar en un camino oscuro y tener una lámpara en la mano? Si no funciona, ¿de qué nos sirve? De nada. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios y la vivimos, es una lámpara encendida. Entonces, por eso dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es lo que debo de hacer. Y lumbrera a mi camino. Me dirige en mis pasos. Qué importante es amar la palabra de Dios, hermano. Y yo creo que esto es algo que tenemos que entender más a fondo y con el Espíritu de nuestro Dios. Cuando nosotros decimos que vivimos amando la palabra de Dios, entonces significa que nosotros tenemos que vivir en armonía con la palabra de Dios. Y armonía significa que entonces nosotros constantemente, día a día, tenemos que modificar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Tenemos que dejar de ser necios para podernos dejar llevar por la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Ama la sabiduría y ella te salvaguardará. Gloria sea al Señor. Amar la palabra y amar a Dios nos evitan de muchos problemas emocionales. Guardar la palabra de Dios nos quita la maldición de la idolatría. Guardar la palabra de Dios nos va a enseñar a que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y nos va a alejar de las drogas, de la inmoralidad, de la perversidad y de muchas cosas. Esto es la consecuencia de guardar la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Y esta palabra de Dios nos lleva a tener una relación profunda con Dios. Hace unos momentos tuvimos una adoración. Si nosotros pusiéramos una manera de medir,
¿cómo diríamos yo? Algo que midiera la intensidad de esta adoración. Nos vamos a dar cuenta que esta adoración que tuvimos hace unos instantes no se debe a la capacidad que tengan los músicos. Amén. Pero hubo un mover de Dios. ¿Y cómo lo percibiste? ¿Cómo lo percibí? De acuerdo al valor que le das a la palabra de Dios. Para muchos pudo haber sido fantástico. Y para otros pudo haber dicho lo mismo de siempre. ¿Por qué lo mismo de siempre? Porque no estás conectado a la palabra de Dios. Eres cristiano por dicho y por título. Pero no lo vives. Porque el que vive en la palabra de Dios y entra a esa adoración y entra a esa presencia de Dios, su corazón se derrite. Entonces depende del que está acá, depende del que, el corazón donde está de cada uno de nosotros. Aleluya. Miren, ahora muchos piensan que cuando dice que la palabra te va a salvaguardar, entonces te dicen, tú no tienes por qué enfermarte, tú no tienes que pasar por ninguna desgracia, tú no tienes... No, esto es una fábula. Mire, Eclesiastés 9, verso 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. O sea, esto significa que a todos nos pueden pasar situaciones. No porque somos hijos de Dios no vamos a pasar por un desastre natural. Hermano, cuando viene el ciclón y viene Jova, la vivieron creyentes y no creyentes. ¿Verdad? No porque estamos en Cristo Jesús no podemos enfermarnos. La prueba está con Pablo. Siendo apóstol tenía una enfermedad. No porque estamos en Cristo Jesús no podemos pasar un accidente. Gloria sea al Señor. Pero lo que sí tenemos que estar seguros, que ninguna calamidad nos podrá dañar permanentemente. ¿A qué me refiero? Podemos pasar por enfermedad, podemos pasar por muerte, pero nada va a quitar nuestro gozo, nuestra salvación en el Señor. Nada. Porque el que está sin Cristo va a perder aquí todo y va a perder todo allá. Pero nosotros aquí podemos pasar por desastres, podemos pasar por enfermedades, podemos perder la vida. Pero dice el Señor, no temas al que mata el cuerpo, sino aquel que tiene poder para lanzar el alma al lago de fuego. Entonces el Señor, lo que nos pueda pasar aquí no es trascendental. Porque después de lo que nos puede pasar aquí, la palabra nos guardará y nos llevará a donde el Señor destinó que tenemos que estar. Gloria sea el Señor. Amar la palabra de Dios es llevar fruto para toda buena obra. Así que aprendamos a amar la palabra. Y simplemente usamos un ejercicio fácil. ¿Cómo nosotros nos enamoramos de una persona o cómo llegamos a estimar tanto a una persona? Porque puede ser un amor no de pareja, sino puede ser un amor de amigos. ¿Cómo se fomenta? A través del trato. A través de la continuidad en ese trato. Entonces, si nosotros queremos amar a Dios y queremos amar la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Continuidad en ese trato con Dios. Por eso hemos insistido por años en esta iglesia
que la iglesia tiene que tener un devocional. La iglesia tiene que leer diario la palabra, razonar en la palabra, permitir que el Espíritu Santo le ministre cada día, porque ese día le va a mostrar algo que ya se le había olvidado, que no ha hecho, que lo tiene que hacer. Le va a dar una frescura para cuando tenga que hablar la palabra de Dios, tiene una palabra fresca que tuvo ese día. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es que vamos a amar la palabra de Dios? Entre más nos metemos a la presencia de Dios y Dios comienza. Es que no se trata de llenarse de actividades en la iglesia, se trata de llenarse de Dios. Entonces, cuando me empiezo a meter en el Señor y el Señor empieza a tocar mi corazón, ya no va a importar mi vida personal, ya no van a importar mi negocio ni mis planes. Lo que voy a querer es estar en la presencia de Dios. ¿Qué dijo el salmista? A ver, ¿quién busca esa escritura? Una cosa he demandado al Señor. A ver, ¿quién sabe qué escritura es? Búsquela, los que tienen ahí el tumbaburro rapidito. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta, ¿qué dice? Buscaré. Salmo 27, 4. A ver si nos lo pueden poner ahí, por favor. Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. O sea, está diciendo, lo más importante para mí va a ser esto. Lo más importante. Porque dice, nomás una. ¿Y qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque ahí puede contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, estar en la presencia de Dios es mejor que el mejor de los negocios, que el mejor de los tiempos, que la mejor diversión que tengamos, que el mejor proyecto que tengamos. El mejor propósito es estar en la presencia de Dios. Y cuando aprendemos a estar en esa presencia de Dios, se acabaron ambiciones, se acabaron planes, se acabó todo. Lo que queremos es estar ahí, porque esa presencia nos transforma y transforma a los que están a nuestro alrededor. Así que, volviendo al punto de partida, para terminar, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, no hay tropiezo porque ningún tropiezo puede quitarlos de la presencia de Dios. Podrá haber eso, pero no los va a derrotar, no los va a eliminar, porque el propósito de Dios se cumple. Así que aprendamos a amar la palabra. No solamente viniendo un día a la semana o 2 días a la semana que la iglesia, sino continuamente, meditando en la palabra de Dios, continuamente. Esto es una disciplina, esto es una práctica. Hermano, si nosotros pasamos diario por el gimnasio, después de 4 meses no vamos a terminar así como, no. Y si entramos al gimnasio y nos ponemos a ver, no vamos a lograr nada. Hasta que no nos metamos y empecemos a ejercernos y a mantener una disciplina, vamos a empezar a tener un resultado. Dejemos de ver las cosas de Dios por fuera y metámonos. ¿Sabe por qué la carne no quiere? Porque requiere compromiso. Porque requiere renuncia a tu carne. Lo que a tu carne le gusta ya no se lo vas a poder dar. Pongámonos de pie. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!